En Argentina las cosas no van nada bien. Derrumbe de la economía y pobreza récord. El negativo saldo de Javier Milei a 6 meses de su gobierno. Y para colmo se da un escándalo con la ley bases de Milei. Habría ofrecido un cargo en la UNESCO a cambio de un voto. Quédate a conocer todos los detalles. Milei se derrumba. Así es como se comienza a observar al presidente argentino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Hoy, martes 11 de junio del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 6 de la tarde con 54 minutos. Ojalá me escribas desde dónde nos ves, desde dónde nos escuchas, que puedas darle un like, un me gusta al video, es de mucha ayuda. Compartir la información es muy importante y sobre todo que también nos des tu punto de vista y tu reflexión. Vamos directo a lo que está ocurriendo en este hermano país latinoamericano, en Argentina. Es importante conocer todo lo que está ocurriendo porque hasta este momento se habla de despidos masivos, empresas paralizadas, obras inconclusas, recesión, devaluación, un acelerado empobrecimiento, salarios que pierden contra la inflación, desplome del consumo y de la producción industrial, una economía en crisis profunda. A 6 meses de haber comenzado a gobernar, el presidente Javier Milei no tiene resultados económicos positivos sólidos para mostrar todo lo contrario. El mandatario, quien asumió el pasado 10 de diciembre, suele presumir que bajó la inflación y terminó con el déficit fiscal, es decir, que el país dejó de gastar más de lo que tiene y que alcanzó el superávit, pero las cifras son cuestionadas porque parten de premisas dudosas. Es interesante este panorama que te voy a compartir. La verdad, vale conocer a precisión todo esto, porque incluso hasta Alberto Fernández ha publicado este tipo de comparativos. Dicen ser especialistas en crecimiento económico con o sin dinero. Veamos cómo el gobierno libertario destruye la industria, la construcción y las pymes en tiempo récord. Y bueno, aquí está 2023-2024. Gestión de Fernández, gestión de Milei. Industria, índice de producción industrial manufacturero, pues más 1.8%, y en el caso de Milei, menos 16.6%. En cuanto a la construcción, puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado, más 12.7%, y con Milei, menos 15.7%. ¿Y qué decir de las pymes? Índice de producción industrial pyme, más 0.4% con Fernández y con Milei menos 18.3%. Nada más por dar un dato. Por ejemplo, en 2023 Argentina registró una inflación anual del 211.4%, lo que fue uno de los principales motivos de la derrota del candidato oficialista y entonces ministro de Economía Sergio Massa en las elecciones presidenciales. Si se desagrega mensualmente, resulta que en noviembre, último mes del pasado gobierno, la inflación fue del 12.8%. En diciembre, ya con Milei en la presidencia, se disparó en un 25.5%, en enero bajó a 20.6%, en febrero a 13.2%, en marzo a 11% y en abril a 8.8%. Aunque es verdad que la inflación registra una tendencia a la baja, en realidad lo que hace a partir del abrupto salto que obtuvo en diciembre como consecuencia de la devaluación del 54% que Milei promovió cuando llegó al gobierno. El resultado es que durante el primer trimestre de este año acumuló un alza del 51.6%, por lo que sigue siendo una de las tasas de inflación más altas del mundo. Bueno, Gabriel Catapodis dice, el gobierno de Milei está haciendo un desastre en la industria y la construcción. Son 2.300 obras paralizadas, más de 100.000 despidos y cientos de empresas que se funden.
Bueno, así lo comentó. Además, el presidente Milei afirma de manera recurrente que su ministro de Economía, Luis Caputo, es un héroe porque evitó una hiperinflación de 15,000% en los precios mayoristas, lo que no está avalado por ningún estudio. Lo que sí se prevé es que es un saldo negativo. Con respecto al supuesto equilibrio fiscal que presume Milei, economistas de todos los signos lo consideran ficticio, ya que lo, ya que lo ha logrado con base en la postergación de pagos a empresas que tienen contratos con el Estado, freno a la obra pública, drástico aumentos a las tarifas de agua, gas y electricidad, despidos masivos en el Estado y recorte a las jubilaciones, entre otras medidas. Sus críticos suelen poner de ejemplo que es como si una persona dijera que ahorró porque durante un mes no pagó las tarjetas de crédito, pero la deuda existe y en algún momento tendrá que cubrirla. Bueno, en medio de todo esto hay que recordar que Milei protagonizó un show de rock en medio de la grave crisis económica de Argentina. Así es como también lo cuestionaron bastante. Es como no pagar en lo que te venía comentando, esto de que según mi ley que va bien, pero lo ejemplifican así. Es como no pagar el alquiler, la luz, el agua, las expensas. No tenéis superávit, hermano. No es cierto, resumió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner al criticar la política económica del mandatario. Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional ya advirtió que este año la inflación será otra vez récord de 150% y que la recesión alcanzará un 2,8%. El panorama se agrava con los datos del estatal Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que reveló que en marzo la actividad económica se desplomó un 8,4% con respecto al mismo mes del año pasado. Y bueno, ha habido mucha información sobre este tema. El peso argentino, dice Eduardo Garzón, comenzó a depreciarse fuertemente frente al dólar, el tipo de cambio dólar blue, justo cuando Milei ganó las elecciones primarias diciendo que iba a suprimir el peso y dolarizar la economía. Hoy día tenemos el peso más depreciado de la historia. Bueno, pues ahí está, ¿no? No hay un solo sector que tenga un indicador positivo, ni expectativas de que la tendencia se revierta en el corto plazo. Ello se refleja, por ejemplo, en los 100,000 puestos de trabajo que se han perdido en el sector de la construcción y en la caída del 21,2% de la producción industrial. Por eso se teme un aumento del desempleo que ya comienza a vislumbrarse. De acuerdo con datos del Sistema Previsional Integrado Argentina, entre noviembre y febrero, por lo menos 63,000 personas perdieron su trabajo. Ahora, también se habla de este tema de la pobreza. El Banco Central, en tanto, ya advirtió que durante el primer trimestre de este año se cerraron 275,000 cuentas sueldo, es decir, cuentas bancarias en donde las empresas depositaban mensualmente los salarios de los trabajadores, lo que implica que ya no existen esos empleos registrados. Los datos negativos se replican en todos los sectores, como en la Cámara de Argentina de Comercio y Servicios, que informó que en abril el consumo cayó un 4,5% con respecto al mismo mes del año pasado, lo que implica que en los 4 primeros meses de 2024 ya roza una baja del 30%. Cuando asumió Milei, aplicó una devaluación del 54%, lo que permitió que la brecha del dólar oficial con el dólar ilegal, conocido como blue, fuera estable de alrededor del 15%. Sin embargo, en mayo, ante la renovada desconfianza en la gestión económica, el dólar blue volvió a dispararse y la diferencia con la cotización oficial subió al 40,2%. Otro de los saldos del gobierno es que entre diciembre y marzo los sueldos registrados subieron un 58%, pero los precios de productos y servicios aumentaron un 90%. Es decir, que los ingresos de las y los trabajadores siguen perdiendo contra la inflación. Como resultado, el salario promedio formal ya está por debajo de la línea de la pobreza que se mide con base en el costo de la canasta básica de alimentos para una familia de 4 personas, 2 de ellas menores de edad, y que actualmente es
de 828,158 pesos, es decir, $925. Vaya que sí está muy, pero muy depreciado, ¿no? En cambio, de acuerdo con los últimos datos disponibles de marzo, el salario promedio es de 705,832 pesos, es decir, $808. Ello explica que de diciembre a mayo la pobreza se haya disparado del 44,7% al 55,5%, como lo reveló el informe más reciente del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina. Es un empobrecimiento récord, ya que significa que en solo 6 meses Milei aumentó la pobreza en 10 puntos, lo que supera los incrementos que hubo en los 4 años de los dos gobiernos anteriores, puesto que Mauricio Macri, 2015-2019, pasó del 26,9% al 35,5%, y con Alberto Fernández de 2019 a 2024 llegó al 41,7%. Pues ahí está, ¿no? Los saldos negativos y obviamente muy objetivo también este reporte de cómo le está yendo al gobierno de Milei. Pero no es todo, amigas y amigos, escuchen. Escándalo con la ley bases de Milei. Habría ofrecido un cargo en la UNESCO a cambio de un voto. A horas de la votación en el Senado argentino del proyecto de ley bases que impulsa el gobierno de Javier Milei, trascendió que una legisladora será postulada para un cargo en el exterior con un salario cercano a los $15,000 mensuales. Varios medios reportaron que la Cancillería ya envió al Congreso el pliego para proponer a la senadora Lucila Kretzel, Juntos por el Cambio, como embajadora argentina en la UNESCO. Desde hace días, el Ejecutivo intenta convencer a algunos de los senadores de los bloques dialoguistas para alcanzar los votos necesarios para la aprobación de la iniciativa oficialista. Algunos aún se mostraban reacios a acompañar el proyecto, como era el caso de Kretzel. Y bueno, a horas de la sesión de este miércoles, en la que se debatirá la ley bases, se filtró la nota interna de la Cancillería, que sería el borrador del pliego para que el Senado vote su designación. Bueno, pues así está también este panorama que está dando mucho de qué hablar. De acuerdo con el diario Página 12, la legisladora por la provincia de Neuquén habría negociado el cargo diplomático mano a mano con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Rexel confirmó esta tarde a La Nación Más que sí, es verdad que hubo un ofrecimiento y una aceptación para tomar el puesto como embajadora en la UNESCO, pero aseguró que eso no tiene nada que ver con el tratamiento de la ley base. Bueno, pues ahí está. Parece difícil que en el marco de las pujas políticas el Parlamento avale este nombramiento, que ya es tildado como una compra de votos por parte del gobierno de Milei, pero en caso de ser aceptado, Crexel se mudará a París y pasaría a cobrar un salario de entre 12,000 y 15,000 dólares mensuales. Pues ahí está, ¿no? Otra raya al tigre para Milei. Ojalá me des tu punto de vista, tu opinión es importante. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.